Bueno, aquí estoy de nuevo, revolviendo por tercera vez aquí, a YouTube, a las redes sociales. Aunque, bueno, no sé si, si va a ser algo continuo o si va a ser, pues, hacer este vídeo y ya está, no sé. Ya veré. He estado con un año muy ocupado, por eso desaparecí. Ahora, pues no he preparado nada, cosa que se nota por estos libros, todo este propósito aquí. Pero he venido pues para hablar de todo lo que está pasando. De Estados Unidos, de Rusia, de España. Para hablar de todo y para hablar de nada a la vez. En Estados Unidos habéis visto que han asesinado a un comentarista político, no es exactamente comentarista, es un influencer político, ¿no? Trumpista, muy trumpista. La han asesinado pues muy así, de la nada, ¿no? Charlie Kirk, bueno, estoy seguro em, de que os habéis enterado de lo que ha pasado. Un chaval de 22 años. Y algo que quizá no sabéis es que hará 2 semanas en el estado de Minnesota alguien mató a dos políticos demócratas, o una política demócrata y a su marido, y antes había intentado matar a otros dos políticos demócratas. Es al revés, ¿no? Primero estas 4 personas asesinadas, intento de asesinato de izquierdas, woke, de la cultura woke, y ahora Charlie Kirk, de la cultura conservadora. Y han pasado muchas cosas en Estados Unidos, hay evidentemente un odio tremendo de un lado hacia el otro, muy entre comillas, porque evidentemente si nos paramos a mirar, de verdad es que no debería haber un lado y otro, ¿no? En Rusia pasa un poco lo mismo, no tanto a nivel interno como de Rusia hacia afuera. Ahora estos drones que ha derribado Polonia, que es ya Europa, no como Ucrania, ¿no? Que Ucrania era pues un lugar entre Europa y Rusia. Polonia ya es Europa, Polonia ya es Occidente, ¿no? Entonces si pasa algo entre Rusia y Polonia, pues ahí que vamos todos. Y eso es preocupante también. Y en España también, bueno, corrupción, mentiras, de todo, ¿no? Están pasando muchas cosas en el mundo, muchas cosas malas, hombre, también hay cosas buenas. Pero lo que llama la atención son las cosas malas, ¿no? Parece que estamos al borde de un colapso. Y bueno, por eso hago este vídeo, pero no voy a hablar directamente de esto, no voy a hablar de política, no voy a hablar ni de cultura woke, ni de conservadurismo, nada de esto. Voy a hablar del hombre, porque es el hombre el que hace todo esto. Soy yo, eres tú. Porque las maldades de Pedro Sánchez, pues también son culpa mía, ¿no? Dice Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov, que yo soy culpable del pecado de mis hermanos. Y es totalmente verdadero, ¿no? Porque somos hermanos, ¿no? Y hermanos en este sentido tan profundo no quiere decir simplemente pues que hemos sido generados por una misma persona, por un mismo estado, por un mismo lo que sea. Hermanos en este sentido tan profundo quiere decir entrelazados en cierto sentido, que nuestro destino está unido, ¿no? Y bueno, eso es la pretensión cristiana, la pretensión al menos católica o de todo cristianismo que cree en una iglesia definida, pues que los hermanos dentro de esa misma iglesia tienen un mismo destino. Creo que todo esto está muy relacionado con una frase tan conocida en la filosofía y en la historia española. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, de Ortega. Y esto, voy a detenerme aquí a analizar esa primera parte de la frase. Yo soy yo
y mi circunstancia. Este y mi circunstancia no quiere decir que son dos cosas separadas que yo estoy uniendo conceptualmente, ¿no? No es que soy yo y mi circunstancia. Es que el hombre, lo que el hombre es el individuo más la circunstancia. Que si esa circunstancia no la tengo en cuenta yo, no soy yo. No es ni siquiera que yo no pueda comprenderme a mí mismo sin mi circunstancia, es que yo soy de facto mi circunstancia. Yo creo que todo sistema de creencias, filosofías, religiones, y yo creo que aquí incluso podemos incluir las religiones abrámicas, creo que todo sistema de creencias surge de lo que se llama el asombro. Me imagino pues el primer hombre que la tradición judeocristiana abrahámica llamado Adán, me imagino a ese Adán despertándose, encontrándose en una realidad por primera vez en la historia, algo se encuentra con una realidad y se queda asombrado, se queda maravillado por qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto? Pero no es solo qué es esto. En la historia de la filosofía muchos pensadores la han dividido en tres etapas. La primera, la antigua, es qué es la naturaleza, ¿no? La filosofía antigua es la filosofía de la naturaleza. La filosofía medieval intenta responder a la pregunta por qué hay algo y no hay nada, ¿no? Que en el fondo es pues, ¿qué es el ser? ¿Qué es el ser? No tanto como intenta responder a Aristóteles, Platón, que es este ser, que es aquel ser, ¿no? Sino que es el ser en mayúscula, ¿no? Ahí, por ejemplo, la filosofía de Santo Tomás es muy evidente que está ahí. Y la filosofía moderna, a partir de Descartes, cambia. Y cambia mucho además, que es cómo conozco. Descartes y su racionalismo que dice, eh, Descartes dice no me puedo fiar de mis sentidos, solo puedo fiarme de la razón, ¿no? La razón pura. A lo que responden Locke y sobre todo Hume con el empirismo, no, la cosa es al revés. Yo no puedo fiarme de la razón, yo solo puedo fiarme de los sentidos, ¿no? De lo que experimento con los sentidos, ¿no? Eso es el empirismo y eso da pie a la modernidad en sentido filosófico. Pero yo creo que tenemos que volver a ese asombro. Hemos matado el asombro. Y estamos... O sea, la modernidad y en cierto sentido yo creo toda la historia de la filosofía, toda la historia del pensamiento mata el asombro. El asombro lo que hace es abrirme a la realidad que está ante mí. Ojo, la pregunta radical del hombre, esa pregunta del asombro no es ¿qué es esto que está ante mí? La pregunta radical del hombre es ¿quién soy yo frente a esta realidad? Esa es la pregunta que enciende el asombro. ¿Quién soy yo frente a esta realidad? Claro, si me cierro a esa dualidad de yo-realidad, si me cierro a esa, vamos a llamarlo de momento, a esa relación yo-realidad, si me cierro a ello, no hay asombro. Si me limito a pensar en aquello que es externo a mí, sin tener en cuenta esta relación, estoy matándome a mí mismo, en el mal sentido. Si yo me pregunto por el yo y el cómo conozco y todo lo interno de ese modo individual, estoy de nuevo matando el asombro, estoy cerrándome. Eso es una pincelada de la historia de la filosofía, tal como lo han visto algunos pensadores, por ejemplo, Javier Zubiri, ¿no? de quien en un sentido filosófico soy muy devoto, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia. El hombre está hecho, la situación radical de raíz, la situación radical del hombre es la apertura. Es la apertura. Dice Josep María Esquirol, un filósofo contemporáneo a nosotros, de Barcelona, que el hombre se encuentra a la intemperie. Y se encuentra a la intemperie porque se encuentra ante una realidad que le supera.
que es más fuerte, que es más poderosa que él. Esta realidad en la que me encuentro, con la que me encuentro, es algo, sí, que me supera. Va más allá de mí mismo, va más allá de mis fuerzas. Me encuentro en la intemperie. Y la situación radical del hombre es la situación de la insignificancia. De la insignificancia porque yo por mí mismo, decíamos, no soy nada. Yo tengo que entenderme siempre en relación. El individuo humano, entendido como pura individualidad, es insignificancia. Y esto yo creo que podemos interpretar la evidencia encontrada por la psicología así. El bebé durante los primeros meses no se reconoce como un yo, se reconoce como parte de la madre. O sea, lo primero en la persona es el tú de la madre. El tú de la madre que me acoge, que incluso sacrifica su propio cuerpo para acoger mi vida en su propia vida, ¿no? De hecho, el gesto de amamantar, de dar de comer de la madre, tiene ahí ya un simbolismo enorme. Porque la madre lo que hace es acercar al pecho, acercar al corazón a su hijo. La madre da de comer al hijo de su propio corazón, del núcleo vital que ella es. La experiencia del bebé es el tú, primero el tú. Y a partir de ese tú me reconozco como un yo. O sea, es un tú, yo, nosotros, que no pueden entenderse de manera separada. No es un yo y por ahí tú, no es un yo y además tú. Es un tuyo, nosotros, es una notredad que surge de la relación, pero esa relación que siempre parte del tú, del rostro del otro, del rostro sobre todo materno. Y de ahí, por eso dice Ortega, yo soy yo en mi circunstancia. Que no es que, de nuevo, no es que es yo y mi circunstancia, es que yo y mi circunstancia somos, en cierto sentido, uno. Porque sin mi circunstancia no hay yo, dice una frase que lo dice muy claro, de René Girard. Sin otro, no hay yo. Es que yo soy yo en otro. Siempre. Yo soy yo a partir del otro. Yo soy yo en relación. O sea, ahí, Ortega, yo soy yo en mi circunstancia. Luego dice Ortega, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Ojo. Ortega no quiere decir a ella que yo me salve a mí mismo salvando a mi circunstancia. No. Eso no es la filosofía de Ortega. Interpretar esa frase así es, de hecho, ir en contra de lo que verdaderamente está diciendo Ortega. Pero claro, el problema está precisamente ahí, en cómo interpretamos esa frase. Si no la salvo a ella, no me salvo yo. Que es, bueno, como se ha interpretado muchas veces. No solo una vez ya dicha la frase de Ortega, sino en toda la historia de la humanidad. Si vamos a las religiones antiguas, en general, no siempre, pero en general, ¿no? Y esto también depende mucho de cómo la persona en concreto entiende esa propia religión, ¿no? Pero muchas veces se entendía que uno se salva con el sacrificio. Uno sacrifica algo, pues un animal, incluso a veces una persona, al dios Sol, ¿no? Poniendo el caso de algunas religiones precolombinas, se asesinaba al miembro de otra tribu para sacrificarla al dios Sol, y ese sacrificio que agrada al dios. Entonces el dios es bueno conmigo. Claro, pero eso encierra en sí una, una afirmación implícita, que es que yo me salvo a mí mismo
haciendo un sacrificio. Yo me salvo a mí mismo sacrificando cosas. Y esto es muy peligroso. Yo me salvo a mí mismo. Decíamos antes, partiendo de esa primera parte de la frase, de ese yo soy en mi circunstancia, que yo no me puedo entender sin el otro, ¿no? Pues bien, es que yo no me puedo definir a mí mismo. Yo no me puedo salvar de esta insignificancia en la que me encuentro originalmente. No me, no me puedo dar cobijo de esta intemperie en la que me encuentro. No lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Porque yo soy yo y mi circunstancia. Porque yo necesito del otro. Esto que llama Giussani la exigencia fundamental. Exigencia fundamental de un otro que me salva. Claro, yo no me salvo a mí mismo. Y esto yo a mis alumnos les pongo mucho, y a mis pacientes también, les pongo mucho este ejemplo de un recuerdo que tengo yo. Me acuerdo de, no sé, 15, 17 años, estar yo enfermo con fiebre. Y estaba yo tirado en el sofá, pues como está uno cuando está enfermo con fiebre, ¿no? Y en el sofá, pues viendo la tele. De repente mi madre de la nada, por la noche, me trae un plato de sopa, sin yo pedírselo. Y, bueno, pues, en ese momento, ese gesto de amor de mi madre, o sea, ese gesto que me mostraba un amor incondicional por su parte, despertó en mí pues, una cierta sensación de ya no soy el mismo que era antes. Y sigo enfermo, ojo, ¿eh? Sigo con mi fiebre y sigo con mi leve convalecencia, pero ya no es el mismo que era antes. El encontrarme amado en el rostro de mi madre, encontrarme amado en el rostro de mi madre, me da una nueva identidad. Cuando mi madre me dice, tú eres esto, tú eres digno de mi amor, pues en ese momento yo me vi a mí mismo como un sujeto amado. Y a partir, y en ese momento, durante un tiempo breve, porque yo soy idiota en este sentido, eh, durante un tiempo breve, gracias a ese gesto de mi madre, mi vida tenía un significado. Significado. No sentido, significado. Significado va antes del sentido. El sentido es hacia dónde va mi vida. El significado es aquello de lo que mi vida es signo. Mi vida es signo de un amor previo a mí. Del amor, con este recuerdo, del amor de mi madre. Pues en ese momento mi vida, el acontecer mismo de mi encontrarme en una realidad, ese acontecer mismo y ese encuentro era signo del amor de mi madre hacia mí. Mi madre me salvó. Mi madre me salvó de la insignificancia, igual que tantas veces lo ha hecho mi madre, igual que tantas veces lo han hecho mis amigos, mi padre también, mi familia. El otro me salva de mi insignificancia. Eso es la verdad esencial del cristianismo. La propuesta cristiana, la propuesta original cristiana, es que hay un otro que me salva, hay un otro que viene a salvarme, no solo de la muerte eterna, ¿no? O sea, la salvación cristiana no me habla solo de la eternidad después de la muerte, me habla del infinito ahora, del infinito ahora, del significado de una vida amada. El, yo creo que eso es como tenemos que entender aquello de... Pero para el hombre eso es imposible. Para el hombre es imposible salvarse. Le dicen a Jesús y Jesús dice, sí, es imposible. Para el hombre es imposible salvarse. Pero para Dios nada es imposible. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre es salvado por Dios. Esa es la esencia del cristianismo. Hay un Dios
que viene a salvarme, que se encarna para asumir sobre sí todo lo que es humano, y Él es el que hace el sacrificio. No sacrifico yo. Yo no sacrifico para salvarme, como pensaban los precolombinos. Pero no es solo los precolombinos. Hay muchas religiones que piensan que uno se salva siguiendo una serie de normativas éticas. Ojo, muchas veces los cristianos caemos en esto. Muchas veces los cristianos pensamos que se salva quien sigue los mandamientos. No, 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 no. O sea, a mí lo que me salva es seguir los mandamientos. Me estoy salvando ya a mí mismo con mis actos. Y en el otro lado, si a mí lo que me salva es creer, pues entonces yo me estoy salvando a mí mismo con mi fe. No, a mí no me salva la fe, a mí no me salvan los actos. Me salva Dios. Eso sí, con la fe acepto la salvación. Claro, sí, sí, eso sí. Necesito fe, pero no me salva la fe. Pero es que pensar, o más bien vivir como si la fe me salvara, vivir como si mis actos me salvaran, es no dejar espacio a Dios. Es condenarme a mí mismo. Porque si yo pienso que yo me salvo a mí mismo, si yo vivo mi vida como si yo me salvara a mí mismo, no me dejo ser salvado por Dios. No me dejo ser salvado por Dios. Y aquí muchos podéis estar pensando claro, esto es evidente. Ya, sí, yo también lo pienso. Pero luego pienso que yo me salvo yendo a misa, que tengo que ir a misa, porque si no, no me voy a salvar. Que tengo que confesarme, porque si no, no me voy a salvar. Que voy a confesarme para obtener la salvación. No, no, no. Hay algo de verdad en eso. Pero yo no me salvo yendo a la confesión. Yo voy a la salvación, yo voy a la confesión buscando la salvación. Pero no me salvo confesándome. Yo no me salvo ni siquiera acudiendo a la Eucaristía, acudiendo a la comunión, comulgando. Si yo voy a misa diciendo, bueno, voy a misa para... Sí, porque en este acto de ir a misa me estoy salvando, pues entonces uno es peor que los fariseos. Pensar que yo hacer tal cosa o yo hacer cual cosa, o yo pensar de esta manera o yo pensar de aquella otra, me salva, yo soy peor que el fariseo. Y yo soy el primero que lo hago. Yo soy el primero que lo hago. Pero eso no me salva. Me salva Dios. Me salva Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto que estoy hablando con la cultura woke? ¿Qué tiene que ver todo esto con Rusia? ¿Qué tiene que ver todo esto con España? Lo tiene que ver todo. Lo tiene que ver absolutamente todo. Porque cuando yo pienso que yo me salvo a mí mismo, la persona que me desespera, la persona que me cae mal, la persona que dice cosas distintas a mí, se convierte en un rival, en un obstáculo para mi salvación. ¿Quién era Charlie Kirk para ciertas personas de la izquierda? Un obstáculo para la salvación. El revés igual. Claro que sí. ¿Quién es Kamala Harris para ciertas personas de la derecha? Un obstáculo para la salvación de América. Claro. Ese es el problema. El pensar que yo me salvo a mí mismo. Si yo me salvo a mí mismo, ahí es cuando surge la violencia. La violencia explícita o no. Porque muchas veces es implícita. Y aquí voy a dar nombres. ¿Quién es el pueblo español para Pedro Sánchez? Pues aquel a quien dominar, aquel a quien engañar para seguir ahí en el poder, ¿no?
caso de Pedro Sánchez me parece evidente. Bueno, en el caso de Trump también. ¿Quién es el otro para mí? Es un obstáculo. Si es un obstáculo, le domino. Porque yo me salvo a mí mismo. Y si yo me salvo a mí mismo, yo me salvo a mí mismo dominando al otro. El otro es alguien a quien dominar. La realidad es algo a lo que dominar para salvarme. Eso es el pecado. Pensar que yo me salvo a mí mismo. Ojo, que tenemos que vivir con la conciencia de que antes de pecar ya tengo la necesidad de ser salvado. Hay algo previo al pecado. Por eso Adán necesita de Eva. Y uno se salva solo en la iglesia. A través de la iglesia le llega a uno la salvación. La iglesia es... Sabéis que desde siempre se ha dicho que todo lo que se dice de María se puede decir de la iglesia. María es la vasija, es la puerta del cielo, ¿no? La vasija de Cristo, a través, el arca de la nueva alianza. A través de María llega Cristo al mundo. Y como lo que se dice de ella se puede decir de la iglesia, pues a partir de la iglesia llega Cristo al mundo. Si a través de María nos llega la salvación, a través de la iglesia nos llega la salvación. Y la iglesia no es otra cosa que comunión. Una comunidad. Una comunidad entre otros que se salvan mutuamente. Ojo, decir que me salva el otro es lo mismo que decir que me salva Dios. Porque el otro es concreción de Dios en mi vida, ¿no? Me salva el otro. Y esto es todo. El pensar lo contrario, pensar que yo me salvo a mí mismo, que es el pecado, es lo que lleva a toda la violencia. Y eso es algo en lo que tenemos que primero reparar nosotros mismos, los cristianos. Porque los cristianos muchas veces hemos pensado lo contrario y todavía hoy muchas veces pensamos lo contrario. Y de hecho, el odio que hay hacia los cristianos, en gran parte, en la mayor, en el 90-95% de la culpa es nuestra. Porque la actitud con la que vivimos nuestra fe es que yo me salvo a mí mismo haciendo que el homosexual no se case con el otro homosexual, haciendo que aquella no aborte, haciendo que aquel no se cambie de sexo. Muchas veces vivimos así nuestro cristianismo y eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. Lo más cristiano es comprender esta frase de Ortega: yo soy en mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es precisamente que mi circunstancia es la que me salva. Y si mi circunstancia es la que me salva, mi salvación se juega en la relación entre yo y mi circunstancia, entre yo y mi realidad, entre yo y el otro. Yo tengo que jugarme la vida para salvar la circunstancia, precisamente porque en esa relación y circunstancia es donde se me dona la salvación. La salvación me es donada por mi circunstancia. Igual que el otro me salva a mí, yo también estoy ahí salvando al otro. Es una relación constante. Es un círculo de salvación. Es un círculo salvífico. Yo salvo al otro, el otro me salva a mí. Yo salvo al otro, el otro me salva a mí. Siempre, siempre, siempre partiendo de la conciencia de que me salva Dios. El yo salir en busca de esa salvación del otro es siempre una respuesta de lo que ya se me ha donado. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba de las Escrituras? ¿Cuál es la respuesta de esos discípulos, de esos dos discípulos? Su respuesta es volver a Jerusalén, volver al seno de la iglesia, volver al resto de los discípulos para decir: nos hemos encontrado con el Señor. Esa es respuesta ante el acontecimiento de Cristo. Cristo se entrega por mí. Yo gano conciencia de que Él me ha salvado ya. Y como respuesta, busco la salvación del otro.
el yo buscar la salvación del otro es un signo de que yo estoy aceptando ya la salvación. Esa es la esencia del cristianismo. Esa es la esencia del cristianismo. Si uno lee a San Agustín, lo tiene clarísimo. Si uno lee a San Pablo y lo lee con esta clave, y evidentemente si uno lee toda la Biblia con esta clave, pues su propia fe cristiana cobra una luz nueva. Y uno es liberado a la vez que es responsabilizado. Porque sobre mí, primero liberado, porque a mí me libera el hecho de que es el otro el que me salva. No me tengo que salvar a mí mismo. Y eso es una liberación tremenda. Y en segundo lugar, me responsabiliza porque a mí se me hace responsable. Yo soy responsable de la salvación del otro. Yo soy responsable del pecado de mis hermanos. Claro. Si no entiendo todo esto, voy a actuar desde la violencia, desde la rivalidad. ¿Qué es lo que vivimos ahora? Lo que vivimos en las décadas de los 30 y de los 40 y después de los 50 también. Y que seguimos viviendo. La filosofía de final de la modernidad, la filosofía postmoderna, si bien da con una clave tremenda, que la pregunta radical de la postmodernidad en el fondo es ¿quién soy yo frente a esta realidad? Claro que la respuesta que da la filosofía postmoderna, ¿quién soy yo? Pues aquel que se salva a sí mismo, ¿no? Pues esa respuesta nos lleva a donde estamos. Rivalidad constante. Rivalidad que de hecho se justifica a sí misma. La única forma de detener esta escalada de violencia es dándome cuenta de que alguien ya ha hecho el sacrificio para salvarme, que no tengo que salvarme a mí mismo. Pues esto no sé cuánto tiempo estaba hablando. Mucho para hablar de cosas que a nadie le importan, pero que a la vez que todo el mundo se juega la vida en ello. Todo el mundo se juega la salvación en ello. No sé si nos veremos otra vez o cuándo nos veremos, si es que nos vemos. Pero tu vida se juega en esto, mi vida se juega en esto, nuestra vida se juega en esto. En el dejarme salvar por el otro que viene a salvarme.